Muy buenos días, muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, gracias a la Fundación Colosio, a todos los colaboradores del partido y de la Fundación por la organización de este evento, sencillo pero relevante para los priistas, y por supuesto apreciamos mucho la presencia del gobernador del estado, quien que con estos detalles, con estas acciones acredita su convicción de priista. Y en esta ocasión, en esta mañana, creo que también nos permite identificar que acredita su compromiso con estas ideas que nos recordaba María Angélica Luna Parra en este video, en esta entrevista, en ocasión de una visita reciente que hizo a Colima y que se pudo aprovechar para tener oportunidad de filmar, de grabar estos comentarios de alguien que estuvo cercana a Luis Donaldo Colosio en su tránsito por la dirigencia del partido, como ella misma lo refirió. Yo quisiera, aunque en esta ocasión es el recuerdo trágico de su asesinato y de su desaparición como un personaje valioso, relevante, no solo de la vida política, sino de la historia de México, recordar que en la Fundación Colosio hemos insistido en recordar el 10 de febrero, su cumpleaños, el recuerdo de su natalicio, que siempre es un momento más agradable para todos, y que además recordar también para Colima que su último cumpleaños lo pasó aquí en Colima. Pero todo México recuerda el 23 de marzo, porque todo México tiene claro que el 23 de marzo de 1994 cambió el rumbo de la historia ante la desaparición de Luis Donaldo Colosio. Y yo solo quisiera referirme a un par de aspectos: a su paso por el partido como dirigente nacional del PRI, que transformó al PRI, que ahora lo vemos muy normal, ahora es hasta un requisito legal. La afiliación a los partidos es de ciudadanos, pero en aquel tiempo el PRI era un partido solo de sectores y organizaciones. Él lo transformó en un partido de sectores y organizaciones y de ciudadanos, que no necesariamente tenían que pasar por un paso previo, por una participación en una organización en la que, por razones de su actividad gremial, por razones de su actividad productiva, por razones de otro tipo de identidad, convergían y automáticamente eran priistas. No, él se abrió a la sociedad entendiendo que el país estaba cambiando, que el mundo estaba cambiando y que la decisión de participar en un partido tenía que ser una decisión individual, voluntaria. Nos transformó y nos abrió a la participación de los ciudadanos. Creó, por supuesto, el movimiento territorial. Él pensó que debía trabajarse en la organización vecinal, creó el movimiento territorial, creó las instancias de participación en el partido. Los consejos políticos se crean cuando Luis Donaldo Colosio es presidente, y crea los consejos políticos municipales, estatales y el nacional, para que los seccionales tuvieran voz en las instancias municipal, estatal y nacional del partido, para que los sectores y organizaciones estuvieran representados, para que los priistas tuvieran una instancia de discusión, de diálogo, de examen, de análisis y también de toma de decisiones. Poner las decisiones más cerca de la militancia fue un trabajo de Luis Donaldo Colosio. Y por supuesto, creó la fundación que hoy lleva su nombre. Transformó el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el IEPES, en la Fundación Siglo XXI. Desde los 90s estaba Luis Donaldo pensando en cómo tenía que ser el México del siguiente siglo. No pensaba solo en ganar la siguiente elección. Eran los años en que casi se daba por descontado. Cuando murió, todo el mundo supo que no moría un candidato de un partido, que estaba muriendo el que iba a ser el siguiente presidente de México. Eran los años en que el PRI ganaba siempre las elecciones, eso no estaba a discusión. Pero él ya estaba pensando en que el PRI tenía que revisar, tenía que analizar y tenía que discutir y tomar posición para muchos años después, para el siguiente siglo. Pensaba en el siglo XXI. Y ahora la fundación, después de su desaparición, pues lleva su nombre, la Fundación Colosio. Es la instancia del partido que dialoga con quienes no son priistas, precisamente para evitar lo que decía María Angélica, para que no nos quedemos en la discusión entre nosotros mismos, desconectados de lo que piensa la gente. La Fundación Colosio es la instancia para conversar con otros actores de la sociedad y para que el PRI tenga en cuenta
las causas que le importan a la gente y las asuma como propias cuando converjan con la ideología partidista, con la ideología del PRI, y cuando se identifique que son asuntos que realmente importan a la gente. Creo que fue sin duda un gran presidente del partido y todavía estamos viviendo los planteamientos que él hizo y que él convirtió en normatividad interna de nuestro partido. Pero la otra aportación fue su siguiente responsabilidad: la Secretaría de Desarrollo Social. El primer secretario de Desarrollo Social en este país fue Luis Donaldo Colosio. No solo porque le hayan hecho una invitación, abierto una puerta, él participó en la construcción, en el diseño de lo que tiene que ser la Secretaría de Desarrollo Social, y por cierto, no una instancia para repartir cosas, no una instancia para regalar despensas, no una instancia para ver cómo generas dádivas o generas clientelas electorales. No se necesitaban, recordemos. El PRI ganaba las elecciones. Él estaba pensando en cómo, desde esta instancia de gobierno, lograbas generar las condiciones para que cada individuo desarrollara su potencial, para que las familias salieran adelante, para que las regiones crecieran. Tenía una subsecretaría de Desarrollo Regional y trabajaba para que las 100 ciudades, era el programa de 100 ciudades, las ciudades intermedias pudieran crecer. Ahí hubo recursos para Colima, ahí hubo recursos para Manzanillo, ahí hubo recursos para que México fuera desarrollándose de forma más igualitaria, para que transformáramos nuestros conceptos y no se pensara solo que los espacios desarrollados del país eran la Ciudad de México, Guadalajara, las grandes urbes. Él tenía claro que necesitábamos desarrollar las regiones del país y desde ahí a cada familia, a cada mexicano. Recordemos que no solo hablaba de la participación de los ciudadanos, lo hizo desde el partido y abrió los espacios. Pero como secretario de Desarrollo Social, desarrolló y aplicó un programa en el que, recuerdo porque era yo funcionario en un ayuntamiento, secretario del Ayuntamiento de Manzanillo, su definición era llegar a la gente y que la gente tomara en sus manos las decisiones. Llegábamos a una colonia, a una comunidad rural y decíamos: se ha resuelto desde el presupuesto y desde la definición con la normativa que existe, que hay 100,000 pesos para invertir en esta colonia. Ustedes decidan si los invertimos en remozar el jardín, si los invertimos en mejorar la cancha deportiva, si los invertimos en arreglar una calle, que la gente participara y tomara en sus manos las decisiones. Es lo que Luis Donaldo quería, que hubiera realmente definiciones muy cerca de la gente, y su ausencia por lo menos impidió que se hicieran los ajustes al modelo económico que ya tenía 12 años implantado en México. Por el contrario, la circunstancia económica hizo que se profundizaran las decisiones con la presidencia de Ernesto Zedillo, se resolvieron los problemas económicos del país en el sentido de las finanzas públicas, se restableció el equilibrio, sin nada más que perdimos esa vena social y perdimos la presidencia de la República. Y siguió una línea similar, y la discusión que tenemos en nuestro país es si debemos hacer ajustes a ese modelo o debemos profundizarlo. Y yo creo, desde el PRI creemos que mientras más cerca estemos del modelo que Luis Donaldo Colosio planteaba, más cerca estaremos de la gente y más cerca estaremos también, por supuesto, de los triunfos electorales. Así que gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de recordar a Luis Donaldo Colosio, a sus propuestas, a sus planteamientos, a su obra de partido, a su obra de administración pública y de servidor público, y a sus ideas, que sin duda alguna siguen vigentes en este siglo XXI. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Muchas gracias, buenos días, saludo con gusto, con respeto, en ocasión de este 23 aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquí en la
en el jardín de la colonia Senderos del Carmen, en Villa de Álvarez. Como cada año lo hacemos, un homenaje sencillo, pero un homenaje con un enorme y profundo significado del recuerdo, de la memoria, pero también de lo que los mexicanos pensamos de lo que pudo ser con Luis Donaldo Colosio. Quiero saludar, además de a todas y todos los presentes, al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a su secretaria general, la licenciada Lice Rodríguez Soriano, al presidente de la Fundación Colosio Filial Colima, Luis Vargas Casas, felicitarlo por la organización de este evento y sobre todo por el atinado video de quien nos visitó recientemente aquí en el estado por razones de trabajo, pero que se aprovechó para poder extraer una vivencia personal muy cercana de quien fue Luis Donaldo Colosio. A la presidenta del Comité Directivo Municipal aquí en Villa de Álvarez, Belinda Vianey Chapula Arcega, y al secretario general José María Cruz Valencia. Los invitados especiales, quiero saludar a Juanita Andrés, al diputado Octavio Tintos, pero de manera muy especial pues a todos los presentes. Tenemos aquí liderazgos, tenemos representantes de los sectores y organizaciones de nuestro partido, de quienes en algún momento y en su circunstancia asumieron responsabilidades importantes, no solamente partidistas, sino responsabilidades públicas, incluso de representación popular. Compañeras y compañeros, nos reúne hoy aquí el recuerdo en torno a Luis Donaldo Colosio. Fue un candidato al que injustamente le arrebataron el futuro, considerando que todo homicidio es un despojo de lo que pudo ser, es decir, la usurpación de la posibilidad de la vida a la que todo ser humano tiene derecho. Pero ese futuro también se lo arrebataron a la sociedad mexicana, pues los mexicanos perdimos a un funcionario de excelencia. Colosio estuvo formado en la destreza técnica, en el ejercicio de cargos de elección popular, en la dirigencia partidista y en la formulación y diseño de políticas públicas. En efecto, poseía una sólida formación académica, había impulsado notables cambios en la conducción de los destinos partidistas, había experimentado el trabajo legislativo y asumido la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, una secretaría creada para la generación de programas de respaldo a las clases menos favorecidas del país. Esa combinación de cualidades y experiencias públicas es poco común y advertía en su gran momento de la construcción de un gran proyecto de país hacia los siguientes años. Su desaparición también fue dramática, pues por primera vez en muchos años el país experimentaba un atentado violento en contra de las instituciones. Fue de hecho un abierto desafío a las reglas del juego democrático y la resolución pacífica de los conflictos que veníamos construyendo los mexicanos desde el fin de la Revolución Mexicana. Pero el país resistió la prueba. Fue dura, pero logramos asimilarla y superarla. Quienes pretendieron desestabilizar a la nación no lo lograron, pues las instituciones resistieron y el país recuperó su ritmo en lo social, lo político y lo económico. Pero muchos sueños fueron lastimados aquel día. Para los creyentes en el modelo democrático, en especial, fue un duro golpe que sigue motivando la reflexión. Pero el deceso de Colosio no fue en vano. Nos recordó y nos sigue recordando la necesidad de construir posibilidades de gobierno con ideales y convicciones,
más allá de las simples ambiciones. Nos animó también a enorgullecernos de la cultura del esfuerzo, que no solo se expresa en las trayectorias personales, sino en la construcción de buenas decisiones en el ritmo cotidiano de las instituciones del país. Su ejemplo nos obliga a persistir, a cuidar nuestro proyecto nacional, a seguir construyendo alternativas para la sociedad mexicana, a seguir ofreciendo la certeza de buenos gobiernos, a rectificar cuando se cae en el error, a no olvidar los principios que estimulan nuestra idea de la política. Si seguimos trabajando así, Colosio seguirá vivo en nuestros esfuerzos y en nuestras esperanzas. Un grato recuerdo para él y un abrazo a todos ustedes, militantes de nuestro partido, pero sobre todo comprometidos en nuestro quehacer público con la memoria de Luis Donaldo Colosio. ¡Que viva Colosio! ¡Viva! Amigos de Archivo Digital, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que tengan excelente día. A continuación procederemos a la colocación de la ofrenda floral en honor a Luis Donaldo Colosio Murrieta.